Juan 4 y voy a leer el versículo 24 nada más para empezar hoy. Juan 4, 24. Y después recordaremos muy brevemente lo que vimos hace 8 días. Y hoy trataremos de ver el tema, los elementos de la adoración en verdad. Será el título de hoy. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos aquí hablando de esos requisitos. Es necesario, dice Jesús aquí. Estas no son opciones, ni son preferencias. Dios no está diciendo aquí es mejor adorar en espíritu y en verdad. Él está diciendo si la adoración es adoración verdadera, si queremos que sea verdadera, que esos son requisitos. Es necesario, dice Jesús, que sea en espíritu y en verdad. La semana pasada empezamos a examinar esa palabra verdad, en verdad, para tratar de discernir qué quiere decir Jesús cuando dice que la verdadera adoración siempre es en verdad. Vimos varios ejemplos hace 8 días que nos ayudan a entender la importancia de este tema. Muy interesante, antes de recordar un poco sobre los ejemplos que vimos, escuché una enseñanza esta semana, tal vez fue la conclusión de la semana anterior. Escuché una enseñanza que incluyó palabras de un autor de los siglos XVI y XVII. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y se llamaba Arthur Hildersham, imagino que fue inglés. Pero él escribió una vez, aunque los hombres piensan que están sirviendo al Señor, en realidad están sirviendo al diablo si la adoración que ofrecen a Dios no es basada sobre su palabra. Impresionantes palabras, ¿verdad? Aunque piensan que están sirviendo al Señor, en realidad su servicio es al diablo si su adoración no es basada sobre la palabra de Dios. Y vimos ejemplos de esto, ¿verdad? Hace 8 días. Vimos 5 ejemplos en el Antiguo Testamento que personas que adoraron a Jehová. Y en por lo menos 4 de los pasajes menciona el nombre Jehová. Entonces no están adorando a dioses paganos, a ídolos falsos. Están buscando adorar al único Dios verdadero. Y parece, en los ejemplos que vimos, que hay una sinceridad de corazón. Pero en los 5 casos, Dios por lo menos rechaza su adoración. Pero en los casos más graves que vimos hace 8 días, Dios no solamente rechaza su adoración, Dios castiga drásticamente su adoración. La adoración ofrecida a Jehová, sinceramente, pero no conforme a la palabra de Dios. Y me fue muy interesante esa cita de ese autor que escuché, porque tiene todo que ver con lo que estamos viendo. ¿Okay? Nosotros no tenemos aquí en esta iglesia, la iglesia no tiene el derecho de juntarse y decidir qué quieren hacer cuando se congregan para adorar a Dios. No es su derecho. Ningún pastor tiene el derecho de decir, yo quiero meter esta cosa a la adoración de nuestra congregación. Ningún pastor tiene ese derecho. La iglesia entera no tiene ese derecho. No pueden decidir qué hacer cuando nos congregamos, cuando se congregan para adorar a Dios. Y notamos lo que dice Deuteronomio 12, el versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Esta es la descripción
de la adoración en la gran mayoría de lo que se llaman iglesias en el día de hoy. Ellos han decidido, esto nos parece bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Y Dios dice, no, 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 mi pueblo no puede hacer esto. Y notamos hace 8 días también que la iglesia tiene una cabeza. ¿Soy yo? Yo no soy la cabeza. Yo soy miembro del cuerpo. Cristo es la cabeza. Y el cuerpo no puede decidir qué quieren hacer en la adoración. El cuerpo tiene la responsabilidad urgente de preguntar y ir a la palabra de Dios y preguntar y pedir la sabiduría de Dios y buscar la respuesta a esta pregunta, que es la única pregunta importante. ¿Qué quiere la cabeza? Lo que el cuerpo quiere no importa para nada. El cuerpo tiene que buscar la voluntad de la cabeza. ¿Y dónde encontramos esa voluntad? Okay, Cristo ha dejado para su iglesia lo que Él quiere cuando su pueblo se congrega para adorar. Entonces, esta fue la importancia de la adoración en verdad. Pero ahora, en segundo lugar, y realmente el tema de hoy, los elementos de la adoración en verdad. Okay, y busquen conmigo el libro de 1 de Corintios 14. Okay. Queremos dividir este tema en dos puntos hoy. Queremos ver brevemente estos elementos en general. Y después veremos en específico los 6 elementos que Dios ha mandado para su pueblo cuando se congregan para adorar. 1 de Corintios 14. Y ustedes pueden ver, ¿verdad?, que este capítulo, el contexto es un culto de la iglesia local, ¿verdad? Que 1 de Corintios 14, el contexto es una reunión de una iglesia local. Está hablando del pueblo de Dios, de cristianos, discípulos de Cristo, el cuerpo de Jesús, cuando se congregan. Es lo que está pasando aquí en esta parte de 1 de Corintios. Que habla de lo que deben hacer, lo que no deben hacer, pero lo que queremos ver ahora, el versículo 40. Habla mucho este capítulo de lenguas, de interpretación, de los diferentes dones del Espíritu que se ejercen cuando el pueblo de Dios se congrega. Pero miren el principio que realmente está por encima de todo, en el versículo 40. Pero hágase, ¿cuál es esa palabra? Pero hágase todo. Y después hay 2 palabras o 2 descripciones, ¿verdad? Decentemente y, ¿cuál es la segunda? Con orden. Cuando hablamos de los elementos de la adoración en verdad, en general, aquí tenemos una regla, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la adoración a Dios, tiene que ser conforme a esas 2 palabras. Hágase todo así, decentemente y con orden. Okay. Y nada más queremos definir esas 2 palabras. Decentemente, esa palabra quiere decir apropiado. Algo apropiado es decente. Apropiado quiere decir que corresponde a la actividad. Eso es algo apropiado, ¿verdad? Por ejemplo, nunca he ido, pero he visto fotos, he visto a personas ir a jugar gocha aquí arriba en el Ajusco, en otros lugares. Nunca he visto a un hombre con saco y corbata. ¿Verdad? Okay. Esto no sería apropiado para esa actividad. ¿Verdad? O nunca he ido, tal vez sería. No creo. Esto no sería apropiado para esa actividad, ¿verdad? Okay. La Biblia usaría la palabra decente. Eso no es decente.
No va de la mano, no corresponde a la actividad. Y aquí dice Dios, cuando ustedes se congregan para adorarme, todo tiene que ser hecho decentemente, que tiene que corresponder a la actividad de la adoración. Y podríamos dejar la pregunta nada más, ¿no? ¿Qué es apropiado para la adoración de nuestro Dios santo, exaltado en majestad? ¿Qué es apropiado? Y aún con esa pregunta, pensando en la santidad de Dios, la grandeza de Dios, la reverencia que Él manda que tengamos, esta pregunta nos podría ayudar en muchas maneras en la adoración. ¿Qué es apropiado para entrar en la presencia del Dios 3 veces santo, ante quien aún los ángeles más exaltados que hay en Isaías 6? ¿Qué hacen? Ellos cubren sus ojos. ¿Verdad? Cubren sus rostros ante la santidad de Dios. Nos debe decir algo, ¿no? Acerca de la seriedad, el asombro que debemos tener cuando entramos en la presencia de Dios aquí. ¿Qué es apropiado? Esa es una pregunta. Todo tiene que ser hecho decentemente. Y la segunda palabra allí, con orden. Y realmente la idea allí es planeado. Y eso no quiere decir que cada iglesia tiene que tener cada himno ya escrito y listo. No es lo que está diciendo, pero la idea es que el pueblo de Dios tenga una idea de dónde quieren ir cuando llegan para adorar a Dios. Okay. Con orden, planeado. Okay. Hoy mismo, antes del culto, ¿no? Al comenzar el culto, pedimos favoritos. Que yo no sabía que iban a planear. Eso no quiere decir que estábamos desobedeciendo esa palabra de Dios, hágase todo decentemente y con orden, porque yo no había planeado cantar los himnos que ustedes escogieron. Pero sí, la idea es que nosotros planeamos qué hacer cuando nos congregamos. No llegamos aquí relajados para vernos, hacer lo que queremos, a ver qué nos ocurre hoy. No, llegamos aquí para adorar a Dios y queremos hacer todo decentemente y planeado, con orden. Eso es en general. La verdad es que la Biblia misma nos dice qué es apropiado y también nos ayuda a poder planear y tener ese orden que Dios quiere cuando su pueblo se congrega para adorar. Entonces, en específico, queremos ver ahora en la Biblia los 6 elementos de la adoración en verdad. ¿Ok? Algo fuera de estos 6 elementos no es autorizado por Dios. En primer lugar, vayan a Colosenses 4. Colosenses 4. Colosenses 4. Queremos ver los elementos de la adoración en verdad ahora. Los elementos en específico. Miren el versículo 15. Aquí Pablo se está despidiendo o mandando saludos a diferentes personas y grupos en la iglesia aquí en Colosas. Dice el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, ahí cerca, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Miren el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros.
Okay, ¿qué manda aquí Dios a la iglesia en Colosas? ¿Qué quiere que su pueblo haga en esta ciudad cuando se congregan? Okay, bueno, y es precioso pensar en eso, ¿no? Dios quería que se leyera por primera vez en la historia este libro de la Biblia. Allí en la reunión de la iglesia, allí en Colosas. Lean esa carta, dice Pablo. Nosotros sabemos de otros lugares que Pablo muchas veces sabía que estaba escribiendo la palabra de Dios. Entonces Pablo no dice, o Dios no dice, ok, aquí está esta carta, deja esta carta allí sobre el púlpito para que todos los hermanos allá tengan la oportunidad de pasar con su propio pergamino y hacer su propia copia para llevar a casa y leer. Eso no hubiera sido malo, pero no lo que manda Dios. Dios manda, yo quiero que esta carta sea leída en el culto de la iglesia en Colosas. No detenerse sobre cada versículo. La lectura es una lectura. Que se lea la palabra de Dios y después hacer que se lea también en la iglesia de los laodicenses. Yo imagino, no, la Biblia no dice eso, pero imagino que la iglesia en Colosas no quería soltar esta carta del apóstol Pablo. Entonces imagino que ellos hicieron una copia para compartir con la iglesia en la Odisea. Pero la Biblia no dice, es mi imaginación. Pero allí, ¿cuál es la cosa que Dios manda aquí? ¿Cuál es la primera cosa en la adoración de la iglesia? La lectura de las palabras de Dios. Eso es un requisito, un elemento de la adoración en verdad. Que se lea la palabra de Dios. Busquen ahora primero de Timoteo, por favor, primero de Timoteo 4. Y miren aquí las indicaciones de Dios por medio de Pablo a Timoteo. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, Pablo no está hablando con Timoteo sobre sus responsabilidades personales al leer la Biblia en casa. El contexto aquí son las responsabilidades que Timoteo tiene en la iglesia donde él era pastor en ese entonces, en la iglesia en Éfeso. Porque miren lo que dice la segunda y la tercera responsabilidad ahí. La exhortación, eso no haces en casa, ¿verdad? La enseñanza, eso es algo que Timoteo hacía en la congregación. La exhortación y la enseñanza fueron actividades en la iglesia. Ese es el contexto. Incluye aquí Dios, ocúpate también en la lectura de la palabra de Dios. Que son actividades públicas aquí. La lectura de la Biblia. Ahora hemos mencionado en una manera muy informal en las últimas semanas este punto. Pero queremos recordar bien, cuando se enseña o se predica la palabra de Dios, siempre hay la posibilidad del error humano. ¿Verdad? De una interpretación equivocada. Yo acabo de decir, yo imagino que hicieron una copia para la iglesia en la Odisea. Pero reconozco, no tenemos ninguna idea si fue así o no. El predicador más fiel y santo y controlado por el Espíritu Santo, el predicador más fiel, te diría sin vacilar, sin pensar dos veces, que a veces se ha equivocado. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia
¿Okay? En esta congregación, cuando un hombre se para en este lugar y pone aquí sobre este púlpito una copia de la Biblia y empieza a leer, no hay ni la posibilidad de que salga una palabra errónea. Las palabras impresas en estas páginas no pueden ser erróneas. Es imposible. Son inspiradas por Dios. No hay ni una sola equivocación. Y necesitamos dar nuestra atención cuando nos congregamos como el pueblo de Dios. Necesitamos dar nuestra atención a las palabras de la Biblia sin comentario humano. Y es una evidencia de nuestra opinión de este libro. Es un asunto de la obediencia, 1 de Timoteo 4:13, ¿verdad? Ocúpate en la iglesia en Éfeso tuvo que aguantar, disfrutar la lectura de la palabra de Dios por medio de este hombre Timoteo. Y es una evidencia de nuestra opinión de este libro. Y yo estaba pensando esta semana y la semana pasada preparando esta predicación en nuestro orden de servicio. Y doy gracias a Dios. Todo es por su gracia, no es por sabiduría humana, por la gracia de Dios. Nosotros empezamos con una lectura, ¿verdad? De 2 o 3 versículos que llaman nuestra atención a Dios mismo y a este privilegio que nosotros tenemos de entrar en su presencia y adorar. Cada culto tenemos por lo menos una lectura larga de un capítulo entero. Y poco a poco vamos restaurando la lectura del Antiguo Testamento también. Entonces tendremos 2 lecturas cada semana. Una de Nuevo, otra del Antiguo Testamento. Y son lecturas largas. En total, antes cuando tuvimos esas 2 lecturas del Nuevo y del Antiguo Testamento, en total a veces eran entre 60 y 70 versículos de pura lectura en nuestros cultos aquí. El culto a las 11, el culto principal. Pues leemos un versículo que es una promesa de Dios para los que confiesan sus pecados. Y muchas veces con la predicación leemos, casi siempre con la predicación, leemos el pasaje que se va a exponer. Hoy leímos 17 versículos con la predicación. Y nada más podemos decir gracias a Dios. Porque Él ha hecho en nosotros esta obra para que otra vez por su gracia prioricemos la lectura de la palabra de Dios en esta congregación. No llegamos aquí con esta idea, vamos a dar una hora a Dios y todo tiene que ser muy movido y muy rápido para que acabemos a las 12 y para que todos podamos salir. No. Queremos tomar el tiempo necesario para hacer lo que Dios manda hacer cuando su pueblo se congrega para adorar. Para la congregación, la lectura de la Biblia es una oportunidad de oír las palabras de Dios. Palabras que son fuego y martillo, que son vivas y eficaces y cortantes, que llegan al espíritu del hombre. ¿No es precioso? Cantamos los himnos y leemos otros libros que son muy buenos, que explican la palabra de Dios. Y escuchamos predicaciones que Dios usa para hacer su obra en nuestros corazones. Pero no hay nada como leer la palabra de Dios y oír la voz de Dios mismo a través de su palabra escrita. Y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Ningún ser humano puede hacer esto. La palabra de Dios. Palabras que restauran el alma. Cuando nuestra alma se ha alejado. Cuando se ha enfriado. Cuando está confundida. Cuando no sabe qué hacer. Cuando está tal vez metida en pecado. La palabra de Dios que restaura el alma.
hace sabio al sencillo. En la Biblia, la palabra sencilla, de una persona sencilla, esta idea es la idea de alguien que está abierto a todo. Abierto es la idea. Salmo 19, versículo 7, dice que las palabras de Dios hacen sabio al sencillo. Y somos sencillos, ¿verdad? Abiertos al error, abiertos al pecado, abiertos a la doctrina falsa. Y es la palabra de Dios que cierra esa puerta para que no seamos abiertos al error. Hace sabio al sencillo. Me alegran el corazón cuánto necesitamos esto y alumbran los ojos. Estas son las palabras de Dios. Y adoremos a Dios por escuchar sus palabras con corazones atentos y sumisos. Nosotros queremos aquí enfatizar aún más esta porción de nuestro culto. No queremos que sea algo que es nada más costumbre, algo que hacemos porque sabemos que es requerido por Dios. Nosotros queremos elevar esta parte de nuestro culto al lugar donde merece. Cuando se abre la Biblia para leer, no es algo que tenemos que aguantar o soportar hasta que lleguemos a las partes más interesantes del culto. No. Esa es la parte perfecta del culto. La lectura de las palabras de Dios. El primer elemento de nuestra adoración. Como la iglesia de Cristo Jesús, el Nuevo Testamento manda la lectura de las palabras de Dios. Y debemos hacer todo lo necesario. Que las palabras de Dios sean leídas con entendimiento. Para que el hombre que se para aquí para leer, para que él transmita el significado de la palabra de Dios por su manera de leer. Les digo algo que cuando me toca la lectura de la palabra de Dios aquí en los cultos, yo siempre, o el sábado por la noche o el domingo temprano, yo siempre escucho una grabación del capítulo que voy a leer, de la noche anterior o la mañana temprano, y sigo con la vista la lectura. Porque yo quiero leer con entendimiento y quiero transmitir la palabra de Dios con la misma lectura. Queremos tomar en serio esta porción del culto que ofrecemos a Dios, la lectura de la Biblia. El Nuevo Testamento lo manda como parte de nuestra adoración. Pero el Nuevo Testamento dice también, en segundo lugar, que la predicación de esa misma palabra es necesaria. La predicación de la palabra. La lectura de la Biblia, la predicación de la Biblia. Y queremos notar algunos puntos aquí que nos pueden ayudar un poco sobre la predicación que agrada a Dios. Estamos en 1 de Timoteo 4, en un momento vamos a volver aquí, pero vayan conmigo a 2 de Timoteo 3, por favor, 2 de Timoteo 3. La predicación de la Biblia. Dice aquí el versículo 16, 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay, de la escritura, ¿cuánta es inspirada? Okay, toda la escritura
es inspirada por Dios. Y ahora el versículo 1, seguimos leyendo aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que Pablo está diciendo a Timoteo no solamente que predique la palabra, sino que predique toda la palabra. Que si toda la palabra es inspirada, toda la Biblia es inspirada, toda la palabra, toda la Biblia es inspirada y útil. Y después dice, predica la palabra. Timoteo, predica las palabras inspiradas, las partes inspiradas. Son todas. Timoteo, predica las partes de la Biblia que son útiles. Y son todas las partes de la Biblia. Cada palabra de la Biblia es útil. Y él está diciendo, Timoteo, predica toda la Biblia. Y creo que es muy parecido a lo que Pablo mismo dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso cuando se despidió de ellos. Hechos 20, el versículo 27, no he rehuido anunciaros, y dice Pablo mismo, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y en la predicación de la Biblia es una tentación, ¿no? Evitar las partes que son difíciles de entender. Es una tentación evitar las partes que parecen no tener mucha aplicación para el pueblo de Dios en el día de hoy. Es una tentación evitar las partes que tal vez van a ofender a ciertas personas en la congregación. Pero Pablo dice a Timoteo, toda la Biblia es inspirada y útil. Y predica la palabra. Predica toda la Biblia. Y esta predicación, y ahora vamos a dos citas, primera de Timoteo 4. Vamos a volver allí ahora. Primera de Timoteo 4. Para ver las otras actividades. Notamos nada más esas palabras hace unos minutos. Pero dice aquí Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Quieren una definición bíblica de la predicación? Dos palabras. Enseñanza, exhortación. Esa es la predicación bíblica. Enseñanza y exhortación. Enseñanza y exhortación. Pueden ir a Colosenses 1 ahora, por favor. Colosenses 1. Pablo dice a Timoteo que predique la palabra allí en los cultos de la iglesia en Éfeso. Ahora Colosenses 1. Colosenses 1. Y miren ahí el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Predicamos a Cristo. Pero miren esas dos palabras. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Allí tenemos las mismas ideas, ¿verdad? En lugar de exhortar, usa la palabra amonestar. Pero ahí está la enseñanza otra vez, la predicación bíblica, la predicación que agrada a Dios. Es una predicación de toda la Biblia, no deja nada fuera, no evita ninguna parte de la Biblia. La predicación que glorifica a Dios es enseñanza y exhortación. Ahora, pensemos por un momento para entender lo que está diciendo Dios aquí acerca de la adoración, la predicación que Dios quiere en los cultos de la iglesia. Dejemos por un momento, nada más para dar un ejemplo, dejemos por un momento una de esas dos palabras fuera. Vamos a dejar fuera la palabra exhortación. Y vamos a decir que la predicación es nada más la enseñanza de la palabra de Dios. Llegamos aquí, yo he pasado las mismas horas que siempre, estudiando, preparándome para predicar la palabra de Dios.
y llego aquí y como siempre hacemos, ¿no? Miramos las palabras, miramos las frases, miramos cómo se conectan, miramos el mensaje de Dios que Él ha puesto en esta porción de su palabra, como hacemos cada domingo, y llegamos allí a la conclusión, y yo digo, para concluir el culto, para concluir la predicación, ¿okay? Eso es lo que significa. Ahora saben, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Vamos a orar. ¿Okay? Esta no es la predicación. No es predicación hasta que el predicador diga, y esto es lo que quiere decir para tu vida el día de hoy. Esa es la respuesta que Dios requiere de ti en este momento. Esa es la exhortación. No solamente aprendas de la palabra de Dios. No, responde a la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Pon en práctica la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Por medio de esta palabra de Dios, crece en santidad por la gracia de Dios. Sé transformado por la palabra de Dios. Esa es la exhortación. La pura enseñanza termina aquí. Eso es lo que quiere decir. Okay. La exhortación contesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué hago? Y la exhortación llega y dice, así necesitas responder. Pero ahora tenemos que tomar el otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer, porque hay muchas iglesias también que caen en el otro error. Que no enseñan, es pura exhortación. Y llega el predicador y pasa 40, 45, 50 minutos gritando y tratando de exhortar a las personas y confrontar a las personas y llamar a las personas a arrepentirse y confiar en Cristo y da historias e ilustraciones que apelan a las emociones y es pura exhortación. Pero nunca enseña el significado de la palabra de Dios. ¿Dónde está la autoridad? Si nunca enseña la palabra de Dios, ¿dónde está la autoridad de ese predicador? Bueno, está tal vez en su tono de voz, en su elocuencia, en su capacidad de manipular las emociones de las personas. Pero después de todo, se tiene que decir, Él es la autoridad, porque no enseña el significado de las palabras de Dios. Exhorta sin enseñar. Y la predicación bíblica tiene que incluir ambas cosas. Eso es lo que Dios quiere cuando su pueblo se congrega para adorarle. Él quiere una predicación que incluye la enseñanza de su palabra para que entendamos qué quiere decir. Y la exhortación para que el pueblo de Dios escuche domingo tras domingo cómo deben responder para poner en práctica la palabra de Dios. Para vivir para su gloria en santidad. Es enseñanza y exhortación. Y otra cosa que vemos aquí, ni vamos a terminar hoy, vamos mal. Colosenses 1:28 nos ayuda a entender que la predicación que glorifica a Dios es centrada en quién. Versículo 28. Dice el versículo 27, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y después el versículo 28, la palabra anunciamos es una palabra para la predicación. Pero la predicación que glorifica a Dios, la predicación aquí amonestando y enseñando a todo hombre. ¿Quién es el centro? Es Cristo. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? ¿Saben algo? La predicación verdadera se puede describir con dos sinónimos, ¿no? Predicar la palabra. Predicar a Cristo. En realidad, si estamos predicando conforme a la palabra de Dios, quieren decir lo mismo. Predicar la palabra, predicar a Cristo.
Y otra vez hay muchos que predican la palabra y nunca llegan a Cristo. Es puro esfuerzo humano. Pero la predicación verdadera es centrada en Jesús. Anunciamos a Cristo. Y de cada porción de la palabra debemos buscar llegar a Jesús. En Mateo es fácil, ¿verdad? En otras partes de la Biblia es más difícil. Pero la verdadera predicación siempre llega a Jesús. ¿Qué ha hecho? ¿Qué quiere de nosotros? Dice el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en Cristo Jesús. Y tenemos que concluir aquí. Tendremos que ver los otros elementos en la semana que entra. Podemos concluir pensando un poco más en la importancia de la predicación de la Biblia en el culto de adoración. Hay un sinfín de lugares que se llaman cristianos, donde puedes escuchar pláticas psicológicas, chistes, historias de la vida del pastor normalmente. Pero el pueblo de Dios no necesita esas cosas. Hay predicación en el día de hoy que suena como si fuera tomada de los memes en Facebook, acerca de la autoestima y del supuesto campeón que hay en ti, y otras cosas de pura psicología. No. Yo necesito oír del cielo. Yo necesito oír de un Dios soberano y majestuoso y grande y puro y santo y justo. Eso es lo que necesito oír. Yo necesito oír de cómo le he ofendido por mi pecado y que Él está airado conmigo por causa de mi pecado. Yo necesito oír de su gran amor por los pecadores. Yo necesito oír del maravilloso Hijo de Dios, Jesús el Salvador, que vino al mundo para salvar a pecadores. Yo necesito oír de la cruz del Calvario y de la sangre preciosa que satisfizo la ira de Dios contra mí. Yo necesito oír que hay perdón para el más vil pecador. Yo necesito oír de una tumba vacía y del Salvador vencedor. Yo necesito oír de mi abogado a la diestra de Dios en este momento, intercediendo por mí. Yo necesito oír del día venidero cuando se oirá la trompeta de Dios y la voz del arcángel y mi Salvador descenderá del cielo y habrá una resurrección y estaremos siempre con el Señor. Yo necesito oír de la poderosa gracia de Dios que me puede fortalecer y dirigir aquí en esta vida para que yo pueda vivir para la gloria de mi Salvador. La psicología, los chistes, las historias no me pueden dar ni una de esas cosas. Pero hay un bendito libro. La iglesia necesita la actitud del pueblo de Dios en el libro de Nehemías. Cuando dijeron al escriba Esdras, dijeron, esas son sus palabras, trae el libro. Dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro. Esa es la actitud que nosotros necesitamos en el día de hoy. Oh, tráenos el libro bendito de Dios. ¿Y cómo necesitamos a hombres? Verdaderos hombres a quienes no les importa la opinión humana, no quieren la aprobación del hombre, solo quieren presentarse delante de Dios aprobado. Porque manejan con precisión la palabra de verdad.
esa predicación es parte de la adoración del pueblo de Dios. El predicador llega al púlpito y ofrece su predicación a Dios como una ofrenda. Y la congregación escucha con atención y sumisión y gozo a las palabras de Dios. Y esta también es su ofrenda a Dios. Esos son los primeros dos elementos de la adoración en verdad. La lectura de la Biblia y la predicación de la Biblia. Hay 4 más. Y primeramente Dios, en la semana que entra, veremos por lo menos 1 o 2. No voy a decir 4. Nuestra intención será concluir esta parte y después pasar a adorar en espíritu. Que Dios nos ayude. Hermanos en Cristo, esto es algo que necesitamos llevar a Dios en oración. La predicación de la palabra de Dios. Una vez dijo mi pastor, la historia humana, la historia de la humanidad, cuando todo se haya escrito, en realidad será nada más una crónica de las respuestas de los seres humanos a los predicadores de Dios. La historia de la humanidad, nada más una crónica de cómo respondieron los seres humanos a la predicación. ¿Cómo necesitamos a predicadores? Debemos orar. Ustedes vieron que el siguiente pasaje en Mateo 9 es ese pasaje tan precioso y tan lleno de convicción donde Jesús nos manda a orar que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y él dijo, la mies es mucha. Esto dijo Jesús en el año 30, más o menos. ¿Qué diría hoy? Si él dijo la mies es mucha, ¿cuántos millones de personas? Tal vez 1 millón de personas. ¿Cuántos millones de personas vivían en la tierra en el año 30 y 31? Muy pocos. Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Qué diría hoy? ¿Qué diría hoy? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces pidan. Si puedo decir una cosa más, estamos aquí como el pueblo de Dios y muchas veces nos conformamos con cosas inferiores, ¿verdad? Nos ocupamos con cosas que no duran. ¿Verdad? Cosas que no van a durar, llegan a dominar nuestras vidas. Como nosotros necesitamos tener un corazón, una visión. Así empezamos a las 11, ¿no? Sé tú mi visión, una visión. Por la mies que es mucha. Y entregarnos a orar. Estar dispuestos a ser esos obreros que la mies necesita tanto. Oremos, por favor.